Pues ya estamos de vuelta en este servicio online. Gracias a los que permanecen conectados, a los que estuvieron orando en vivo con nosotros y enviando también sus peticiones. Pues hemos llegado a esta parte en donde se nos comparte la palabra y platicamos con nuestro invitado. El día de hoy está con nosotros el pastor Isaí Garza de Casa de Oración San Antonio. ¿Cómo estás, pastor Isaí? Gracias por recibir la invitación. Bien, pastor, gracias a ustedes. Qué bueno, me da gusto verte. Tuvimos al pastor Rick hace algunas semanas y después tuvimos algunas interrupciones por el Congreso de Pastores, el Congreso de Alabanza, pero ya estamos de vuelta y gracias Ujú. por, de nuevo, gracias por tener paciencia para poder tener esta charla y compartir con nosotros la palabra. Pastor Isaí, pues yo creo que ya has visto algunas de las transmisiones, llevamos ya casi 3 años haciendo esto que bueno, ha dado muy buenos resultados. Hemos visto la mano de Dios obrando. Esto empezó en la pandemia y ya no lo quitamos porque vimos la gran bendición que es el poder tener nuestro servicio de oración así a través de Zoom y adicionalmente tener invitados que nos comparten la palabra. Así que en esta primera parte nosotros platicamos un ratito con el invitado, como si nos estuviéramos tomando un café. Yo aquí me estoy tomando uno, ya casi se termina, pero poder platicar un poquito, conocernos, que la gente que nos ve de nuestra congregación y los que nos ven de otros lados también conozcan quién es quien nos está compartiendo. Yo tengo ya bastantes años de conocerte, estaba viendo unas fotos del año 2012, enero del 2012, por acá en Houston, que vino el pastor Chuy Olivares. Sí, Estábamos en el nosotros, gimnasio, ¿no? sí, era un auditorio que rentábamos nosotros hace ya muchos años, el Ya no cual tenías barba, ¿no? no tenía barba, yo tenía unas Sí, cuantas libras de más, estaba viendo sí las me fotos y acuerdo. por ahí andabas, nos veíamos bien jóvenes y bueno, seguimos jóvenes, nomás que ahora se manifiesta la juventud de otra manera, pero me da mucho gusto ya verte ahí, ver a muchas caras conocidas, ese evento de enero del 2012, no sé si tú lo recuerdes, Sí, sí comprometidos me con la acuerdo. verdad, fue el evento con el pastor Chuy Olivares. Sí, sí me acuerdo mucho. Fue de gran bendición, fue una de las primeras salidas que tuvimos. Este, Después fuimos para lo de, o no sé si fue en esa misma donde el pastor Chico compartió la enseñanza del fuego amigo. No creo si fue esa u otra No, similar. fue después, ese fue como Ah, ok, 2 años después, como ok. 2014, 2014, 2015, por Ujú. ahí. Pero esa que yo te digo fue 2012, Sí, comprometidos con la verdad. Me acuerdo que predicó temas, métodos o principios, iglesias o centros de espectáculo. Todavía me acuerdo los temas, ¿no? Tremenda. Y bueno, nosotros veníamos de un trasfondo de la prosperidad y para nosotros escuchar esas enseñanzas era algo tremendo. 2011, 2012 en enero, principios de año. Pues qué bendición, después de todos estos años de conocernos, seguir en el camino del Señor, seguir en el ministerio sí. y ahora ambos como pastores. En aquel tiempo yo estaba solamente dirigiendo la alabanza y llegando a casa de oración, para mí era todo nuevo. Yo creo que tú también andabas por ahí en las mismas y bueno, ver lo que el Señor ha hecho en tu vida me da mucho gusto y glorifico a Dios por eso, Pastor Isaí. Sí, yo era más nuevo, yo tenía unos cuantos meses, yo creo que acababa de llegar a la congregación, este, y sí, fue algo que me llamó mucho la atención la manera de predicar el pastor Chuy, y ahí me quedé, ahí supe, el Señor me confirmó, pues ya me había confirmado el Señor, ¿no? Desde antes, de la iglesia donde quería el Señor que estuviera. Y todo eso nada más iba fortaleciendo esa decisión de seguir firmes en la palabra del Señor y qué más, mejor hacerlo con un ministerio que también te arropa, te ayuda, te impulsa hacia seguir hacia adelante en el llamado que Dios nos ha hecho. Pues en ese tiempo tenía muy poquito no se me pasaba por la mente el estar pastoreando ahorita, pero pues Dios tiene sus planes y tiene su manera de trabajar con cada persona, ¿no? Así es, lo importante es Ujú, perseverar, como se dice coloquialmente, no moverse para salir en la foto. Y creo que Dios tiene para todos un ujú. plan, Dios tiene trazado algo. Simplemente a veces nosotros retrasamos esos procesos o nos movemos, pero qué bueno que tú permaneces con tu familia. Pues platícanos un poquito cómo fue que tú te convertiste, Isaí, al Señor, cómo fue que llegaste al camino del Señor. Sí, bueno, pues para los que no me conocen, estoy casado, tengo 3 hijos, uno que va a cumplir 15 en abril, Elía que va a cumplir 13 en junio y Eliana, sí, ella va a cumplir 8 años. Entonces, estamos en ese proceso también de ir cambiando de niños a adolescentes y de niñas a adolescentes, entonces es todo un reto.
Eh, yo conocí al Señor, yo nací en un hogar cristiano, de allá desde mi natal Monterrey. Allá estuvimos, mis padres, yo crecí viendo a mis papás servir, mi mamá en la alabanza, en el coro, mi papá siempre en diferentes ministerios a los cuales él siempre se apuntaba para estar. Y pues muchas de mis experiencias de crecer de niño fueron en la iglesia, estar ahí en los ensayos o juntas o muchas de esas cosas. Eh, Nosotros llegamos a Estados Unidos en el año 2001. Nos vinimos, mis papás buscando pues una oportunidad para mejorar nuestra vida, ¿verdad? Yo tenía 15 años y fue ahí donde pues yo en mi juventud, pues yo no me quería venir para Estados Unidos. Mi sueño era ser futbolista. Yo pensé que me habían robado mis sueños de poder jugar fútbol profesional. No era tan bueno, ¿no? Uno piensa que es muy bueno, pero hay mucha gente mejor que uno, ¿no? Y, fui muy rebelde en esos años. Yo me acuerdo que yo le di mucho, culpaba a mis papás de muchas cosas. Este, Después hay algunas cosas que también mis papás también empezaron a descuidarse en su caminar con el Señor estando aquí en Estados Unidos, ¿no? Ya, pues, era más la atención en el trabajo, enfocados, el separarse, hasta la relación entre ellos 2 uno y otro también fue deteriorándose. Desgraciadamente, pues mis papás terminaron divorciándose años después, este, pero todo eso empezó a formar en mí un, un no querer estar en la iglesia. En mis años de adolescente, yo estuve yendo a la iglesia porque mis papás me llevaban. Ahora yo le doy gracias a Dios por eso, que no me dejaron en la casa, que mi mamá me hizo que aprendiera a tocar el bajo a fuerzas. Había un hermano en la iglesia, se llama Toño, él ahorita está en México, y él tocaba la guitarra, pero en el grupo de alabanza de la iglesia no había bajista. Entonces el director de alabanza le decía, no, toca el bajo mejor porque llena más que tu guitarra. Y pues él quería aventarse, ¿verdad? En su guitarra arreglos. Y me dice, no, yo te enseño. Y yo le puse la tarea bien difícil para aprender a tocar el bajo. Este, y eso para mí fue o sea, ya ahorita viendo hacia atrás, yo le doy gracias a Dios por eso, por la perseverancia de mis papás, también de este hermano Toño, de tenerme mucha paciencia. De hecho, todavía mensajeo con él y platicamos muy bien. Pero fue hasta que ya estaba ya yo acá casado en San Antonio. Nosotros vivíamos en Austin. Yo me vine para acá, cumplí 18 años y me fui de la casa, me vine a San Antonio a trabajar, empecé a trabajar en los techos y empecé a vivir la vida que yo pensé que quería, ¿no? Con mis amigos, en los bailes, tomando, por bastantes años. Fueron como unos 6 7 años, desde mis 18 hasta que yo ya me entregué al Señor. Pensé que era lo que yo quería. Al principio parece que eso es lo ideal. Mi sueño de joven era tener un apartamento, jugar videojuegos todo el día y no trabajar y tener nada que me dijera. Desgraciadamente la vida, la realidad es muy diferente. Sí, no, siempre tienes que dar cuentas a todos o a alguien por encima de ti. Y en esos años mis papás seguían, orando por mí. Ellos estaban trabajando su relación, querían volver después del problema que ellos habían tenido, pero cada uno siempre me mandaba mensajes, estoy orando por ti. Me decía mi mamá, en mi iglesia estamos ayunando por ti todos los lunes. Y a mí me molestaba. Sí, dicen, no, no oren por mí, oren por los pobres en África o en otro lado, yo no necesito. Y llegó un día, yo jugaba fútbol los domingos, me gustaba mucho jugar fútbol los domingos. eh, y una semana mi mamá me dijo, ¿sabes qué? Yo voy para allá este próximo fin de semana porque quiero que me acompañes a la iglesia donde yo voy. Tienen una iglesia en San Antonio. Quiero que vayas conmigo. Le dije, no, hombre, ma, pues fíjate que es la semifinal de la Copa Pistón de aquí de San Antonio. Mi equipo me necesita. Soy el goleador y tú sabes, ¿no? Hay unas que otras exageraciones. Y fíjate que ese fin de semana llovió. Y cuando llueve, pues se cancelan los juegos, por lo regular, cuando juegan fútbol afuera, se cancelan los juegos y el sábado en la noche me llama mi mamá y me dice, oye, voy para allá, Dice, te estoy diciendo que, le digo, no, mamá, pues vente porque llovió, voy a tener que ir contigo a la iglesia. Ni Y cuando modo, no queda de otra, ¿no? sí, no queda de otra, ¿no? Y entonces llega mi mamá, se queda aquí en la casa
y el domingo en la mañana nos preparamos y yo iba, pues yo iba manejando, pero yo no iba de buenos amigos. Yo iba ya para que mi mamá no me esté poniendo gorro, ya, ¿verdad? De que, y a la iglesia, y que a la iglesia. Y estábamos ahí, y fíjate, la iglesia a la que asistía era una iglesia que tenían este sistema del G12. Yo no sabía nada de eso porque me había alejado del Señor por mucho tiempo. Pero yo recuerdo muy bien, este, que junto ahí en la enseñanza, al final de la enseñanza, el pastor, él hizo un llamado. Él dijo, quizás si hay alguien aquí que se ha alejado del Señor y que hoy quiere reconciliarse con Dios, la puerta está abierta. Pase aquí adelante. Y cuando el pastor dijo esas palabras, aquí yo las sentí en mi corazón. Y fue en ese momento donde dije, o sea, fue tal vez como un momento como de unos 15 segundos, pero en esos 15 segundos en mi mente pasó, ¿qué estoy haciendo con mi vida? O sea, aparte de trabajar de lunes a viernes, de irme a una carne asada con los amigos, tomar, endeudarme más, echarme unos pleitazos con mi esposa, mis hijos lo están viendo, o sea, ¿hacia dónde los estoy llevando? O sea, esta no era la vida que yo pensé que iba a tener, no es lo que yo me imaginé. Y sí, estaba cansado y tal vez el pecado no me había podido dar cuenta de eso hasta que el pastor hizo ese llamado. Y yo pasé hice una oración con el pastor y desde ese momento mi vida fue diferente. De hecho, toda esa semana mi mamá me regaló una Biblia, que todavía la tengo aquí, una Biblia que ya la tengo bien gastada. Al final del servicio mi mamá me dice, ten, te regalo esta Biblia, una Biblia pequeña. Y el lunes empecé a leerla y empezó a surgir algo en mí. Mi esposa no era, pues obviamente no estaba muy contenta con este deseo, ¿no? Que yo tenía, porque ella ya había visto un patrón en mi vida. O sea, a lo largo de mis años anteriores, yo iba a la iglesia porque me sentía como medio sucio, medio culpable. Entonces iba a una iglesia y me acompañaba ella. Y luego ya no iba, y después volví a ir a otra y ya después no iba, y así me aventé varias, pero mi esposa decía, no, ya no quiero ir contigo a las iglesias porque pues siempre que vamos a una nueva, siempre te hacen que te pongas de pie cuando eres nuevo y ya, pues estoy cansada de estar y que pongas de pie los nuevos y otra vez en otra, ¿no? Como sea, ni ibas a ir, este, pero ella se dio cuenta después que esto había sido diferente. De hecho, ese viernes cuando yo salí de trabajar, mi esposa me decía, hey, ya nuestros compadres nos están esperando para una carne asada y vamos. Y le dije, yo voy a ir, pero no voy a tomar. Perdón, era un sábado. Y fuimos y, ahí el Señor me mostró también algo que aprendí después. O sea, yo estaba ahí en esa reunión pues todos mis amigos ahí tomando y ellos insinuándome, burlándose, ¿no? Ah, que ya vas a la iglesia y que ya no vas a tomar y que, uy, que ya nos dijeron. Yo recuerdo bien que fue como a la 1 de la mañana, donde yo ya no aguanté las burlas y, dije, ¿sabes qué? Échame una. Y empecé a tomar otra vez. Y yo miré la mirada de mi esposa como que, ya ves. Entonces, empecé a tomar otra vez y ya me fui para mi casa y el domingo, pues no fui a la iglesia, claro, pues, ya después, una semana después. Pero ese fue el primer domingo donde yo me di cuenta que algo había sido distinto. Me desperté y no estaba crudo como otras veces, y no sentía el peso de que le había fallado al Señor. Y lo primero que hice fue, de mi cama abrí mis ojos y dije: "Y ya no fui a la iglesia". Me volteé y me arrodillé ahí en mi cama, estaba yo solo, y le dije: "Señor, no me quiero volver a sentir así jamás. Este sentir de haberte fallado, perdóname". Y desde ahí, pues, empecé a cortar con amistades, bueno, fíjate que no empecé a cortar, las amistades mismas se fueron separando de mí, porque yo empecé a predicarles el evangelio. Empecé a hablarles de Cristo, le empecé a mandar mensajes, les mandaba predicaciones del pastor Chuy, empecé a mandarles muchas cosas, y poco a poco ellos se fueron alejando, de mí, y así fue cuando después mi esposa, ya estando en casa de oración, ella, eh, entendió, ya había un cambio en mí, y ya fue cuando ella empezó a asistir conmigo ya en la iglesia, pero principalmente yo recibí al Señor en una iglesia que, pues, para tal vez, no es de sana doctrina, pero Dios tuvo a bien usar al pastor en ese momento para hacer ese llamado pues, traerme de nuevo al redil, ¿verdad? Así es. Sí, bueno, hay definitivamente iglesias
tienen sus momentos donde no les va tan bien en cuanto a la enseñanza o de pronto se desvían en cosas. Sin embargo, Dios sigue siendo soberano y el evangelio, cuando lo predica, quien lo predique, pues tiene ese efecto, ¿no? Sí, De traer convicción de pecado y de convertir a los inconversos. Así que bueno, pues aún gracias a Dios, ¿no? Por esos sí, lugares en donde nos convertimos, que a lo mejor pues, no son los mejores lugares, pero Dios utiliza a quien se deja utilizar. Y ujú, gracias a Dios también porque pues respondimos a ese llamado que Él nos hizo y me da mucho gusto escuchar lo que el Señor transformó, cómo el Señor transformó tu vida. Muchas personas quizás que nos ven de pronto han estado allí, ¿no? Yo me crié en la iglesia, pero estoy apartado y de pronto hasta aún eso que tú pensaste que yo lo estaba escuchando y decía, bueno, eso no es así como que una respuesta muy teológica, ¿no? Ah, ofendí al ujú, Señor, estoy transgrediendo la ley del Supremo Dios. No, o sea, sí, yo no quiero esta vida, o sea, esta vida está horrible, esta vida no me sí, llena. Pues es que eso es lo que podemos percibir cuando no hemos creído en Cristo, ¿no? Ya después que creímos, ya vamos entendiendo conceptos, ¿no? De pecado y de justicia, etcétera. Pero bueno, ujú, y nosotros cuando predicamos el Evangelio, pues no hay nada de malo en llegar por ahí, no entrar por ahí, ¿no? O sí, sea, la vida que tú ujú, llevas, a dónde te va a llevar, en las consecuencias, etcétera, y después ya hablar del destino eterno, que a lo mejor al principio no lo perciben las personas, ¿no? Pero después sí, lo perciben y tienen conciencia de eso, que eso fue como tu caso, y bueno, pues el caso puede ser sí. también de muchos. Oye, y creo que ese es el acercamiento que tenía el Señor Jesús en los evangelios, ¿no? Cuando tú ves acercándose a los leprosos, a las personas marginadas, a aquellas personas que para la sociedad no tenían ningún valor, yo estoy seguro que muchas de estas personas se sentían hastiados de su vida, ¿no? Claro, Y encontraron en Jesús una respuesta a dejar esa vida de sufrimiento, esa vida de estar marginados, de estar lejos, a ser acercados nuevamente. Y claro. para muchos esa es la experiencia, ¿no? Claro, claro, sí, Mm, es que de pronto como que lo cuadramos mucho y no, es que cuando presentes el Evangelio tienen que tener convicción de su pecado y de la justicia, del juicio eterno. Algunos no, o sea, pues no tienen la capacidad de entender eso, la gran mayoría, ¿no? Juicio ujú. eterno, ¿de qué me hablas? O sea, no, yo lo No estoy entiendo. pasando mal ahorita, Sí. exacto. Y Ujú. bueno, pues es el approach, ¿no? El llegar a las personas a través de la necesidad, que Jesús muchas veces lo hizo en los evangelios, se acercó a las personas pues en su necesidad y en su necesidad les dio respuesta y después ellos se les fueron abiertos los ojos, ¿no? ¿Quién es este, no? Que hace que los mares se calmen y etcétera, ¿no? Entonces creo que es algo que no debemos de dejar de lado. La gente allá afuera está necesitada, la gente allá Sí, afuera no tiene un gran entendimiento de la palabra de Dios y de las cosas bíblicas. Lo único que tenemos para ofrecer nosotros es una vida nueva, ¿no? ¿Qué es lo que pueden sí, palpar de nosotros, no qué tanto sabemos de conceptos, etcétera, sino qué impacto ha tenido ese mensaje en nuestras vidas que nos ha transformado y de ahí, con base en eso, pues desde ahí nos arrancamos, ¿no? Y sí, bueno, también mencionabas acerca de lo de tus papás. Nuestros padres pues juegan un papel importantísimo en nuestras vidas, ¿no? De inculcarnos el camino de Dios, de llevarnos ahí a los que conocieron al Señor, ¿no? Antes, y aún en la iglesia tradicional, ¿no? Compartía yo con nuestros hermanos en el discipulado, que mis padres pues eran de la religión tradicional y me criaron en una escuela de monjas y bueno, ahí yo aprendí lo que era lo bueno, lo que era lo malo, lo que era rezar, lo ujú, que era cosas, rudimentos como le llaman, ¿no? sí, Pablo en Gálatas, que después pues no me hicieron daño, al contrario, ¿no? O sea, prepararon mi corazón para lo que vendría después, encontrarle un sentido a esas cosas que aprendí de niño y bueno, pues gracias a Dios por nuestros padres. Para los padres que nos ven, pues no desistan sí, de inculcarles a sus hijos el camino del Señor, de llevarlos a la iglesia, aunque no quieran. Muchas cosas los ponemos a que ellos hagan sin que quieran, pues ¿por qué no? También sí. que vayan con nosotros a la Fíjate, iglesia. yo me fui de mi casa a los 18 años y regresé al Señor hasta los 27. Y yo le digo a los hermanos, no dejen de orar por sus hijos. Así estuvieron mis papás. Digo, yo no estoy del lado de orar por mis hijos ahorita todos están muy chiquitos como para una situación así, ¿no? Oro por ellos, están conmigo. Ninguno se ha ido de la casa. Pero sí está el testimonio de que yo fui uno de esos hijos que se fue y regresó. Y siempre es una buena perspectiva, ¿no? El saber que nuestras oraciones no son en vano. Aún si nosotros dejáramos
de vivir, nuestras oraciones están con el Señor. El Señor tiene sus tiempos y todo, ¿no? Así Ujú. es, no dejen de orar por sus hijos. Oye, Isaí, bueno, pues ya nos platicaste que empezaste con el bajo, aunque no querías. Yo creo que casi la mayoría de los bajistas fuimos bajistas A ocasionales fuerza. porque no había quien, o sea, bueno, pues tócale esa guitarra de cuatro cuerdas y a ver cómo se Ujú. ve, ¿no? Y bueno, desde entonces tú has estado ya, desde niño, ¿no? Ya estabas involucrado en la alabanza y después que regresaste al camino del Señor a seguir en la alabanza. ¿Cómo ha sido esa experiencia de estar sirviendo al Señor en ese ministerio? La verdad que sí, ha sido una experiencia muy padre. Eh, Me hubiera gustado disfrutarla más de joven, que había muchas cosas que no entendía, tal vez por falta de enseñanza, por eso la importancia de la enseñanza a las personas del grupo de alabanza. Pero sí, o sea, aún dentro de que yo estaba tal vez no viviendo, no había nacido de nuevo y estaba ahí pues en la alabanza de cuando yo tenía unos 15 a los 18 años, eh, pues experimentaba, ¿no? Los momentos hermosos, ¿no? Y son momentos que después yo recordaba ya estando convertido. Pero sí aprendí a tocar el bajo y después cuando yo ya llegué a casa de oración, pues lo primero que le dije al pastor fue, como él decía, le mostré mi ridículum. Sí, no, yo tocaba ya, pastor, yo hice esto, hice aquello. Este, y entonces, ok, dice, siéntate un momento y tenemos discipulado para la alabanza estos días y vente para acá. Y ahí fue cuando yo empecé a aprender acerca de la alabanza de la oración y ya después ya no quería subirme tanto, ¿no? Decía, ay, Señor. Sí, Qué y, bueno. y, Qué bueno que tuviste esa oportunidad, ¿no? De ser discipulado antes. y de ser discipulado y entender lo que estaba haciendo. Después, ya estando, ya pues, tocando el bajo, porque pues ya había dos pianistas, batería y demás, ah, empezó como los tiempos de ensayo se empezaron a sentir como muy pesados. Los cantos los preparaban a la mera hora, el ensayo nada más estaba viendo a ver a qué hora se acababa para irnos. Y yo me acuerdo de un ensayo, yo salí un poco triste y fue una petición que yo hice al Señor en silencio. Yo iba orando en mi carro y en mi corazón yo le decía, Señor, pues es que esto no, creo que no refleja bien la alabanza, ¿no? O sea, nuestro tiempo de preparación, este fastidio a veces de que ya quiero irme, ya que se acabe esto para poder ir a mi casa, el no ser diligentes y a ver cuáles cantos están en sol y cuántos están en la, sácate dos y tres y vámonos, sino que es algo más, ¿no? Y yo iba pensando esta oración y sí le decía, yo le dije al Señor esa vez, le dije, Señor, ayúdame a poderles enseñar lo que tú me has enseñado a mí acerca de la oración. Y yo tenía poco tiempo, pero yo tenía buenos tiempos de adoración en mi casa, personal con el Señor. Y yo anhelaba ver eso reflejado en el grupo de alabanza. Y ahí fue cuando me empecé a abrir a paso un poco al piano. Y uno de los hermanos me empezó a enseñar, no, pues aviéntate para que suelte los dedos. Y después me regalaron un piano y aquí en la casa le estaba dando duro y duro. Y fue hasta el año 2013 una vez que nos visitó el pastor Julio, acá a San Antonio, que trajo una serie, acerca de la alabanza. Yo recuerdo bien el sábado en la mañana, él dio un mensaje que se llama Consagrados. Ahí está en SoundCloud, en la página de Casa de Oración. Cada que quiero remontarme a los tiempos hermosos, voy y escucho esa enseñanza. Una muy buena enseñanza acerca del libro de Levíticos, o más bien del voto, el nazareo, ¿no? De lo que implicaba en el libro de Números. Y al final, ese sábado en la mañana, pues ya cuando terminó el pastor, estaba ministrándole en el piano y él hizo un llamado. Primero nos dijo que nos pusiéramos de pie y que oráramos, ¿no? Entonces, yo estaba de pie y de repente, pues me senté en mi silla y yo realmente le clamaba al Señor la misma oración que yo le había hecho hace unos cuantos meses atrás. Y fue ahí donde supe que el Señor me había llamado a algo más, ¿verdad? No solamente a compartir a lo mejor estas ideas que a veces me las guardaba o no las decía o pues como que me estaban tal vez hasta haciendo un mal, ¿no? Guardarlas.
Y fue algo bien interesante porque a veces hay gente que es muy, escéptica en eso. Yo sentí en mi ser como una unción derramada desde mi cabeza hasta mi corazón, y fíjate, la he sentido varias veces, pero esa vez fue la primera vez que yo lo sentí. O sea, algo que se derramaba, en mí, y ahí supe que el Señor me estaba llamando. Y unos cuantos meses después, me hicieron la invitación a si me podía encargar del grupo de alabanza, y ahí fue donde yo empecé a trabajar con los hermanos, y desde, alabanza 101, ¿verdad? Génesis, el tabernáculo, todo el Pentateuco, porque es importante, ¿no? Y lo mismo que yo había aprendido, era lo que yo quería compartirles, ¿no? De lo importante que era el conservarnos, el no mostrar ese fastidio, esa hastía, estar hastiados de la casa de Dios, porque pues no, pues no refleja lo que Dios ha hecho en nosotros, ¿no? Y así fue como continué. Sí, ya después estuve creciendo, pues queriendo mejorar en lo técnico del piano, y pues es así como he estado ahorita hasta el día de hoy sirviendo al Señor en la alabanza. Ahorita todavía sigo el piano cuando puedo, el bajo también lo saco de repente. Desde la semana pasada que estuvieron aquí los hermanos de Reynosa, había algunos músicos y no había bajista. Dije, no, pues yo mero. Otra vez, se Entonces, repite la otra vez. historia. No hay bajista. Sí, no hay bajista. Yo le doy. Pero básicamente es el camino, que pues, Dios en su gracia, ¿no? Me ha permitido poder, servirle. Qué bueno, gracias por compartirlo, ¿no? Creo que estabas como también, ahorita que mencionabas esta anécdota, como ilustrando un poquito algo que estábamos compartiendo en el Congreso de Alabanza, ¿no? Cómo el Señor nos llena para servirle, nos Ujú. empodera para servirle, ¿no? Cuando Sí, no contamos con ese poder fresco del Señor, pues es todo monótono, todo sí, ruido, todo tengo que por cumplir, pero el Señor constantemente quiere estarnos llenando, ¿no? Así, sí, la reacción y la experiencia puede variar, ¿no? Porque somos diferentes y reaccionamos de forma diferente, pero sí hemos de estar buscando esa frescura, esa llenura del Señor siempre, ¿no? La Biblia nos manda que seamos llenos del Espíritu y es algo sí. continuo, Ujú. algo continuo que necesitamos para servir con frescura, con poder, con esas ganas, ¿no? De que se hagan las cosas bien para el Señor y para el pueblo también, ¿no? Que reciban lo que necesitan. Pues gracias por compartir eso, Pastor Isaí, pues creo que ya hemos platicado una buena parte y creo que ahorita mientras que compartas este tema dirigido a servidores, pues vas a ahondar un poquito más en todo esto. Yo solo Sí, antes de pasarte el lugar, quiero recordar hace un tiempo, recuerdo un diciembre, era por ahí por esas fechas, hacía frío y estábamos en la oficina de nuestra congregación platicando contigo, con Araceli, después de momentos complicados para ustedes, la posibilidad de reabrir Casa de Oración en San Antonio. Y bueno, pues eso representaba un reto. ¿Por qué? Porque siempre que una iglesia o un grupo pasa momentos difíciles, muchos se desaniman, muchos, como dicen, tiran la toalla. A veces ujú. los mismos que estaban sirviendo activamente, pues se desaniman, ¿no? Y más cuando ya ha pasado una otra vez que uno pasa momentos difíciles por lidiar con seres humanos, ¿no? Que somos seres humanos y Sí, cuando ujú. el ser humano está involucrado, pues hay margen de error, ¿no? Y hay veces que no depende de nosotros las circunstancias, las situaciones, pero podemos sí nosotros tomar la decisión de seguir adelante y me da mucho gusto que tanto Rick, Araceli, tu esposa, tú, decidieron seguir adelante y ahora podemos ver la obra que el Señor está haciendo allí en San Antonio, perdón, esta obra nueva y ver cómo Dios está obrando, ver lo que el Señor está haciendo. Tuve la oportunidad de estar por allá con ustedes en septiembre del año pasado y ver cómo el Señor los ha bendecido y los seguirá bendiciendo. Creo Sí, que así será, lo creo, tengo la fe de que así será y de que seguiremos viendo Casa de Oración San Antonio avanzando y también por acá en Houston te tocó que los ordenáramos, que oráramos por ustedes. Pues es una gran bendición ver todo ese resultado de fruto del trabajo de años y esa capacitación de Dios para seguir adelante. sí, fíjate que he llegado o hemos llegado a Houston de muchas maneras, ¿verdad? A veces Sí, a veces de visita nada más, otras veces así medios golpeados, otras veces, como dices tú, para los pastores, y fue ahí el lugar, pues qué maravilloso, ¿no? Que el lugar donde empezamos, tanto con el pastor Ricardo, fue ahí ese momento especial que el Señor tuvo a bien el llamarnos, ¿no? A él como el pastor principal
de la congregación y a mí para ayudarle también en todo en lo que pueda dentro de la iglesia y ayudarle a que pues también él pueda seguir desarrollando su trabajo con gusto y echándole ganas. Qué padre, ¿no? Y yo creo que fue una experiencia padre también para ti ahora en el Congreso de Alabanza, estar ahí en ese mismo auditorio donde los ordenaron, estar otra vez en esa ciudad que visitaste en el 2012 por primera vez, ¿no? Y estar oyendo al pastor Julio, ¿no? Ha haber sido Sí, padre, sí, ¿no? La experiencia. ajá. Sí, sí, la verdad que sí, siempre son buenos tiempos, que trato de aprovechar siempre cuando podemos estar por allá. Y fíjate, y por eso cuando me habías pedido para compartir, lo hago con mucho cariño y con mucho amor al Señor, pero también a esta congregación, y a este grupo de servidores que siempre nos han recibido, pues ahí tenemos muy buenas amistades, mis hijas también ahí, han hecho muy buenas amistades, Rael también ahí con los jóvenes, a veces, ahí por Zoom, cuando se reúnen, cuando tienen la oportunidad. Entonces, la verdad que yo estoy muy agradecido por la obra que Dios está haciendo en Houston y cómo ha sido de bendición para nosotros. Entonces, por eso estamos agradecidos con el Señor. Gracias a Dios. Pues gracias también por compartir, por estar dispuesto. Estamos listos para escuchar. Pastor Isaí está con nosotros de Casa de Oración San Antonio, compartiendo este tema para servidores. Así que adelante, pastor, cuando termines y estés orando, me uno a ti para despedir. Ya, Dios les bendiga. Ok, vale, gracias. Bueno, pues nosotros abrimos nuestra Biblia en Levítico capítulo 10. Es una parte de la escritura que quisiera compartir con ustedes. Bueno, no exactamente todo el capítulo 10. Quisiera empezar desde el capítulo 9, en el versículo 22. Es el momento cuando Dios consagra el tabernáculo y hay algo que sucede como un contraste dentro del final del capítulo 9 y el principio del capítulo 10 y tiene que ver con estos servidores que Dios había llamado a servirle a él y a servir en el tabernáculo. Dice Levítico 10:22, dice, después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y lo bendijo, y después de hacer la expiación, el holocausto, el sacrificio de paz, descendió, y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión, y salieron y bendijeron al pueblo, y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Y salió fuego de delante de Jehová, y consumió el holocausto con la grosura sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. Nadab y Abiú, capítulo 10, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incenciario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. ¿Qué les parece si oramos? Dios, te damos muchas gracias por el privilegio que tú nos das de poder estar aquí, Señor, compartiendo esta enseñanza. Y te pido, Señor, que tú seas hablando al corazón de mis hermanos y que tú me llenes de tu Espíritu Santo, Señor, para poder llevar a cabo este trabajo. Ayúdame, Señor, guíame, te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bueno, el propósito de esta enseñanza es entender en qué manera hemos sido apartados para servir al Señor. Como vemos en este episodio que vemos aquí en Levítico, hay dos reacciones muy diferentes. Por un lado, fuego que sale delante del Señor y la gente alaba al Señor y se postra sobre su rostro y la gloria de Dios se manifiesta en ese lugar. Pero en el capítulo 10 sucede algo similar, pero el resultado es muerte. Y me imagino que mucha incertidumbre dentro del pueblo, porque los hijos de Aarón habían muerto dentro de la tienda del tabernáculo. Imagínense eso. El pueblo se había tardado alrededor de 9 meses en construir el tabernáculo. Dios le había ordenado todo a Moisés, le había dicho cómo hicieran todo el tabernáculo, desde sus cortinas, las medidas del arca, las medidas de todo. Al final del libro de Éxodo termina la gloria de Dios descendiendo. Moisés no puede entrar y después en Levítico 1 Dios le habla a Aarón y le dice, cuando se acerquen se van a acercar a mí con este tipo de ofrendas. Y vemos los tipos de ofrendas y en el capítulo que siguen viene la consagración
de Aarón y de sus hijos para que ellos puedan ministrar dentro del tabernáculo, que se iba a significar que la presencia de Dios estaba con ellos, que Dios iba a habitar en medio de ellos para tener comunión con ellos y ellos iban a disfrutar de la vida de Dios, porque eso es lo que Dios ofrece. Y en el primer día, cuando, bueno, no es el primer día, pero al final de la consagración, cuando termina este evento en el capítulo 9, parece que todo está bien y el pueblo puede regresar, ¿no?, a la presencia de Dios. Sucede lo que sucede en el capítulo 10, que nuevamente el tabernáculo ha sido corrompido por la muerte de Nadab y Abiú, que murieron dentro del tabernáculo. Hermanos, el servicio a Dios es importante porque el servicio a Dios nos regresa al diseño original. Eh, el servicio es parte del diseño original de Dios para nosotros como seres humanos. Y nosotros lo vemos en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Lo vemos a Él diciendo que Él no vino para ser servido, sino que Él vino para servir. De hecho, uno de los versículos que cantamos en uno de nuestros cantos, cuando le decimos al Señor que ponga el sentir que hubo en Cristo, el que podamos nosotros estimar a las personas por encima de nosotros mismos, el poder hacer nada sin egoísmo, es parte del llamado que tenemos para servir al Señor. Lo que vemos aquí en el capítulo 10 de los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, no refleja nada de lo del carácter de Cristo. Hay algunas cosas que podemos ver dentro de estos versículos y que pudiéramos decir por qué fue que descendió fuego sobre ellos. Nos habla aquí de que ofrecieron fuego extraño. Después en el versículo 8, Dios le dice lo siguiente a Aarón, dice, y Jehová habló a Aarón diciendo, tú y tus hijos contigo no beberáis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión. Y pudiera ser que tal vez los hijos de Aarón, emocionados por la consagración del tabernáculo, bebieron de más y estaban intoxicados. Pudiera ser esa razón también. Y vean lo que sigue diciendo en Levítico 8, versículos 9 y 10. Dice, tú y tus hijos contigo no beberán vino de sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Lo que vemos aquí, hermanos, es algo que debe de llamar nuestra atención. Primero que nada, ese deber que tenemos nosotros de aprender a discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. Por eso esta enseñanza le pusimos por título Apartados y santificados para el servicio. Porque es necesario que tú y yo aprendamos a discernir y a participar activamente dentro de nuestra santificación. La palabra santificado tiene que ver con algo que ha sido hecho santo. Dentro del libro de Levítico nosotros aprendemos que aquello que ha sido santificado es algo que primero fue limpiado. Algo impuro no puede pasar de impuro a santificado. Tiene que ser limpiado primero y después ser consagrado, santificado para el servicio. Eh, el libro de Levítico en el Nuevo Testamento se menciona o hace referencia cerca de 50 veces o aproximadamente 50 veces. Entonces es importante. En el Antiguo Testamento nosotros vemos a Dios santificando diferentes cosas. En el libro de Génesis lo vemos santificando el tiempo. Dice la escritura en Génesis que Dios santificó el día sábado, o sea, lo consagró, lo hizo diferente a los demás días. Vemos a Dios santificando objetos como el tabernáculo, diferentes cosas que Él tomó exclusivamente para su servicio. Y aquello que ha sido santificado debe permanecer exclusivamente para el servicio de Dios. Por eso, cuando Belsasar, en el libro de Daniel, toma las copas del tabernáculo del templo para él tomar vino en su fiesta, Dios lo destruye, porque esas copas eran específicas para los levitas y para los sacerdotes que estaban dentro y las cosas y los utensilios del templo. También vemos personas siendo santificadas. Primero, aquí lo vemos con Aarón y sus hijos. Ellos habían sido separados, los levitas habían sido separados, consagrados para el servicio de Dios. Y vemos también lugares que habían sido santificados. Por ejemplo, el monte Sinaí cuando Dios descendió y también el lugar, el tabernáculo
y el tiempo. Son estas cosas que tal vez antes eran comunes, pero ahora la presencia de Dios había hecho que estas cosas fueran extraordinarias, que no fueran comunes y corrientes, que fueran especiales, que fueran consagradas para el servicio de Dios. Yo, en verdad, espero que este pequeño estudio devocional les ayude a poder entender lo importante, pues, que de estos principios que encontramos dentro de la escritura del Antiguo Testamento. Levítico es el manual de los sacerdotes. Levítico es algo donde nosotros tomamos muchos principios y básicamente el libro de Levítico nos enseña que si Dios iba a habitar entre el pueblo debía saber cómo vivir con Dios como su vecino. Es algo bien impresionante el decir, no, si Dios vive a la otra cuadra, ¿verdad? Porque Dios vivía en el centro del campamento. Imagínate decir, no, si Dios vive a 3 cuadras de aquí, ahí está su casa. Ahí, entonces, ¿cómo podríamos vivir si Dios vivieras a la otra cuadra de donde estamos nosotros? A veces cuando unas personas dicen, están diciendo algo dentro de la iglesia y dicen, ay, cállate porque ahí viene el pastor. O se pueden a trabajar más, no, porque ahí viene el pastor. Bueno, imagínate si Dios habitara y se pudiera ver físicamente. Bueno, en el Antiguo Testamento, en el campamento en el desierto, Dios estaba manifestándose dentro del tabernáculo. La frase que se repite en todo el libro de Levítico es santidad. Es sean santos porque yo soy santo. O yo Jehová quien los santifica. O sea, vean lo importante que era la presencia de Dios porque Él está diciendo, yo soy el que los santifica. Si se acercan a mí, yo los voy a transformar, les voy a impartir esta vida eh, que es diferente a la vida que hay en el mundo, en lo común. Así que la palabra santificar tiene que ver con separar, con dedicar, con consagrar, con mantenerse separado. Y eso es algo que Dios constantemente está haciendo y lo sigue haciendo. Dios sigue apartando a personas para el servicio y sigue separando a personas para vivir una vida distinta, una vida diferente a la vida de la esfera de lo común, de lo secular. Por eso en nuestra vida ahora que está en Cristo Jesús, ya no hay nada secular en nosotros. Todo lo que hacemos lo hacemos para la gloria de Dios. No es como decía una vez, escuchaba al pastor David, decía, no es un switch que se prende y se apaga, no es un traje que nos quitamos y nos ponemos, sino que es algo que es constante, porque ahora hemos sido sacados nosotros de lo común para ser consagrados para el servicio de Dios. En Números capítulo 24 hay algo que nos muestra el tipo de vida que Dios quería o que Dios manifiesta y que a veces nosotros nos cuesta verlo. Esta historia, yo sé que muchos de ustedes la conocen, es la historia de Balaam, cuando Balac lo contrata para maldecir al pueblo y él abre sus ojos para querer maldecir a Israel y no puede. Y vean lo que dice Balaam en su profecía, en su visión que él estaba viendo. Él decía, dijo Balaam en Números 24, versículo 3, dice, entonces tomó su parábola y dijo Balaam, hijo de Beor, y dijo el varón de los ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de Dios, el que vio la visión del Omnipotente. Vean esto, porque muchas veces la visión de nosotros es muy diferente y muy distinta a la visión de Dios. Nosotros vemos las cosas aquí terrenalmente y a veces no entendemos muchas cosas, pero lo que importa es cuál es la visión del Omnipotente, qué es lo que Dios sí ve. Y vean lo que dice, el que vio la visión del Omnipotente caído, pero los ojos abiertos, porque conocemos la historia de Balaam, cómo estuvo ahí como luchando con el ángel de Dios, ¿no? Pero vean el versículo 5 dice, cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus habitaciones, oh Israel. Entonces, imagínate que tú eres un moabita que estás parado encima de un monte y tú ves hacia abajo el campamento de Israel. O sea, están en el desierto. Hay una tienda que construyeron en el centro del campamento que está construida con pieles de, de animales, de tejones. O sea, la piel de tejón no es una piel muy codiciable, ¿cierto? No es algo que nosotros andamos presumiendo. Pero ellos lo veían y decían, no, pues este pueblo qué, o sea, eran esclavos y están ahí. Pero la visión de Dios sobre este pueblo, porque la presencia de Dios estaba de ellos, dice, Balaam dice, cuán hermosas son tus tiendas. ¿Por qué eran hermosas las tiendas de Jacob? ¿Porque eran de pieles de tejón? No,
porque la presencia de Dios estaba en medio de ellos. Sí, cuán hermosas son tus tiendas, tus habitaciones, oh Israel. Como arroyos están extendidas, como huertos junto al río, como aloes plantados por Jehová, como cedros junto a las aguas. Y cualquiera que estuviera cerca de Balaam le diría, ¿qué estás viendo? Estamos en el desierto, ¿cuáles ríos, cuáles aguas fluyen? Estamos en un desierto, no, pero espiritualmente, porque la presencia de Dios estaba ahí con ellos. Balaam estaba viendo que este era un pueblo que estaba fortalecido en el Señor, porque lo que los fortalecía era su presencia. Dice versículo 7, de sus manos destilarán aguas y descendencia será en muchas aguas. Enaltecerá su rey más que Agag y su reino será engrandecido. Dios lo sacó de Egipto. Tiene fuerzas como de búfalo. Devorará a las naciones enemigas, desmenuzará sus huesos y las traspasará con sus saetas. Se encorvará para echarse como león y como leona, ¿quién lo despertará? Benditos los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren. Bueno, esta es la visión que Dios tiene de su pueblo cuando su presencia está en medio de ellos. Y ese es el tipo de vida a la cual Dios nos invita, a que nosotros podamos participar de esta misma vida, de esta vida que está fortalecida en el Señor, que tiene fuerzas como de búfalo, esta vida que está como un árbol plantado junto a corrientes de las aguas, aunque todo a nuestro alrededor pudiera estar en sequedad, nosotros estamos fortalecidos porque su presencia está en nuestro corazón o porque está en medio de nosotros en la congregación. Y eso se puede notar y eso se puede ver. Aquí lo estaba viendo Balaam y después Balac se enoja mucho con él porque dice, pues, ¿qué estás haciendo? ¿No? Porque es lo que estás viendo. Bueno, si hay algo que la Biblia nos deja claro, es que nuestro Dios es santo y que solo Dios es santo. Por eso la escritura dice, no hay santo como el Señor. Solo tú eres santo, dicen en los cánticos en el libro de Apocalipsis. Solo Dios es santo. Nadie más es santo, hermanos. Nosotros somos santificados en Él. Nosotros no nos podemos santificar a nosotros mismos. Yo no me puedo hacer a mí mismo más santo. Necesito estar cerca de Dios, en comunión con Dios, para que sea su presencia impartiéndome esta santidad y yo ser santo como Él es santo. Por esto, este llamado de nosotros a ser santos está arraigado en la esencia de la naturaleza de Dios. Dios le dice, sean santos porque yo soy santo. Si quieren habitar cerca de mí, ustedes tienen que ser un pueblo santo. De manera que quienes quieren habitar cerca de Él deben de ser santos, porque el carácter de Dios es inmutable. Dios no se va a conformar a nosotros. Dios no se va a ajustar a nosotros. Imagínate esto, que cuando Moisés estaba en el monte Sinaí y el pueblo abajo estaban construyendo un becerro de oro, que Dios bajara y dijera, ¿sabes qué? Moisés, déjalos. ¿Sabes? Voy a aceptarles el becerro de oro porque trae una buena intención. Está bien, quisieron adorar a Jehová y pues me hicieron como la forma de un becerro. Está bien, no pasa nada. Yo me voy a adaptar a su tipo de adoración. Me voy a adaptar a la manera que ellos me quieren adorar a mí, para que me adoren. No, eso no lo vemos. Vemos lo que sucedió en esa crisis del becerro de oro que el pastor Julio compartía en el Congreso de Alabanza. Dios no se va a ajustar a nosotros. Dios no se va a adaptar a nosotros. Somos nosotros los que tenemos que ser conformados a Dios. Somos nosotros los que tenemos que ir buscando ser más como Dios. Ese fue el propósito por el cual Dios sacó al pueblo de Egipto, para que Israel tuvieran de una manera continua y progresiva, que ellos fueran conformados más y más al carácter de Dios y que eso lo llevaran a las naciones. Así que, ¿cómo era esta dinámica de santificación dentro del Antiguo Testamento o cómo se nos muestra en el libro de Levítico? Bueno, la obediencia a Dios tenía una gran parte. Después de la muerte de Nadab y Abiú, como nosotros lo leímos, nosotros vemos que Dios le dice a Aarón que él quería que ellos pudieran discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio, y dice, para enseñar a los hijos de Israel para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Lo que viene después de esto son una sección larga de enseñanzas, donde Dios les empieza a enseñar qué es lo que deben de comer, cómo es lo que deben de comer, qué tipo de animales
qué características tienen que ver en los animales que deben de comer. Dios también les manda reglas en cuanto a los flujos de las personas, tanto de la mujer como del hombre. Dios empieza a mostrarles áreas de la moralidad, por ejemplo, les habla acerca del incesto, les habla acerca del adulterio, les habla acerca de guardar. Todas estas leyes, Dios las estaba estableciendo y lo dice para que ustedes no mueran. Como murieron Nadab y Abiú. Porque es importante no solamente la ofrenda, sino también el corazón del adorador. Y sí, la obediencia a la ley de Dios tenía una gran parte, pero lo que terminaba por santificar a las personas era esta comunión con Dios, este acercamiento a la presencia de Dios, el estar cerca de Dios, es lo que en verdad transforma a las personas. El guardar sus mandamientos, el obedecer su palabra, el comer lo que Dios les había dicho que hicieran, los preparaba para estar en forma, para acercarse a Dios. Te quiero poner un ejemplo. Imagínate que hay una montaña aquí en San Antonio, en Houston, y Dios nos dice, me voy a presentar en la montaña en un mes. Así que prepárense. Todos los días necesito que corran una milla para que ustedes puedan llegar arriba ese día. Si no, no van a alcanzar. Entonces, una persona puede decir, ¿sabes qué? Yo sí voy a hacer caso. Y todos los días voy a correr esa milla que Dios me dio y voy a probar mi resistencia y voy a seguir corriendo para que en el momento que si Dios se manifieste, yo corra a la montaña y subir al monte y estar cerca de Dios. Y puede haber una persona que dice, pues una milla al día es muy exagerado. Yo creo que a lo mejor 3 días de la semana voy a hacerlo. Bueno, pues es posible que esta persona cuando vaya a mitad de camino se bufee, ¿verdad? Se canse, se quede sin aire y no alcance a llegar hasta allá. ¿O qué pasa si una persona es negligente y dice, no, pues yo la verdad eso de andar corriendo a mí no se me da. El momento que Dios me diga que corra, yo la armo y voy a correr para allá. Bueno, es muy posible que esta persona cuando empiece a correr se dé cuenta que le falta el aire, a lo mejor hasta se roza del chorro, ¿verdad? Nunca había corrido, que no sé, pero no va a llegar porque no se preparó, no estuvo en forma para hacerlo. Y así es, hermanos. Imagínense, nosotros cuando nos reunimos en la congregación, este, lo hacemos porque queremos tener un encuentro con Dios. Hay algo que los pastores mencionan bastante. ¿Cuál es la expectativa que tienes cuando tú te reúnes a la congregación? Hay personas que se han preparado durante la semana, ¿no? Que no han descuidado su comunión con Dios, que han buscado, que obviamente no han sido perfectas sus semanas, pero que han estado buscando a Dios en su palabra, han tenido su tiempo devocional. Y el domingo van con la expectativa de escuchar a Dios, tal vez recibir una confirmación o una sanidad o una respuesta a una de sus preguntas o alguna de sus dudas, y Dios les contesta. Pero también hay personas dentro de la congregación que se están durmiendo, que dicen, pues el pastor ya se tardó, ya estoy cansado, qué aburrido es esto, otra canción, ¿cómo que ya se pasaron de los 40 minutos que les toca, ya llevan una hora, ya llevan 45 minutos? ¿Por qué es esto, hermano? Pues porque no hubo una preparación de nuestro corazón. Es por eso que a veces llega ese fastidio, ¿no? Porque pues fácilmente te aventaste 3 horas viendo series y te desvelaste, no te preparaste y el domingo en la mañana, pues ahí andas, que no sabes ni qué. Eh, Uno de los salmos, bueno, y lo vemos este principio en dos de los salmos, en el Salmo 15 y en el Salmo 24, que dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? Y ahí nos dice los que pueden subir, el limpio de manos, el puro de corazón, el que no ha dado su lengua a engaño. Ese fue el que se preparó en su obediencia y siguió y alcanzó y llevó hasta la montaña, ¿no? Dice, él recibirá bendición de Jehová. Esto es maravilloso. Así que alguna persona lo pudiera interpretar y decir, güey, hermano, ¿me está diciendo que entonces la salvación es por obras? Bueno, el libro de Levítico nos dice, haz estas cosas y vivirás. Es bien sencillo. Haz estas cosas y vivirás. Y luego tenemos la contraparte en el libro de Gálatas, que dice, maldito aquel que no permaneciere en todas y cada una de estas cosas. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? ¿Es la salvación por obras? En cierta manera, sí, pero no son nuestras obras. Nosotros nos quedamos a mitad de camino
de subir la montaña de Dios, ¿verdad? Quedamos descalificados. No son nuestras obras, sino que la Escritura dice que cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo. Y fue el Hijo de Dios que a través de su obediencia, de su vida pura y sin mancha, subió al monte de Jehová y obtuvo una bendición para nosotros que ahora nos ha derramado sobre nuestras vidas. Lo que Cristo derramó, perdón, eh, sobre nosotros en amor, no solamente fue su muerte en la cruz, sino fue su vida consagrada a Dios, su vida santificada a Dios. Así que tú podrías decir, ¿cómo es que Cristo se santificó? Pues que él no era santo. Bueno, porque la santificación implica una dedicación, una consagración. En Juan 17, en la oración sacerdotal, Jesús le ora al Padre y le dice, Señor, yo por ellos me santifico, yo por ellos me aparto, yo por ellos me consagro, yo por ellos me he separado de las cosas de este mundo para servirles mejor. Y así es una pregunta que pudiéramos hacernos en este punto. ¿Por quién te estás santificando tú? ¿Por quién te estás consagrando? Nosotros debemos de hacerlo pensando en las personas que llegan a la congregación a las cuales nosotros servimos, tanto las personas que llegan nuevas, tanto los niños a los cuales servimos, tanto a las personas a las que están participando durante la alabanza. Nosotros apartamos un tiempo, así como Dios consagró el tiempo al principio del libro de Génesis, nosotros separamos un tiempo para estudiar, para practicar. Separamos un tiempo para nosotros prepararnos mejor para nuestro servicio. Separamos también nuestras cosas, nuestras plumas, son santificadas, ya no son comunes, ahora yo las uso para escribir. Este teléfono que ahora con el que estoy grabando, pues lo he apartado para servir al Señor y grabar este video. El piano que yo tengo aquí para practicar es un piano consagrado para el Señor y para su servicio. Lo hemos apartado y lo hemos consagrado y santificado para el servicio de Dios. Esto es lo que la Biblia nos llama, hermanos. Dice que el Señor Jesús, a mí me llena mucho eso, ¿no? Que dice él, yo por ellos me santifico y estando a punto de ir a la cruz. O sea, yo por ellos me consagro. Y ese es el sentir que debe estar en nosotros también, el consagrarnos, el dedicarnos. Y esa es la gloria de Dios, hermanos. Esa es la gloria de Dios que nos transforma en la comunión con Dios. Porque imagínate, te pongo este ejemplo. Vamos a decir que hay una persona que sí se prepara para ir a la montaña. Ese ejemplo que estábamos usando, esa ilustración. Y está todos los días dándole y corre y hace pesas y prueba su resistencia. Pero en el día donde él le toca subir, que Dios dijo que se iba a manifestar, él dice, "No, ahora no voy. No voy a sentirme con Dios. Aquí me quedo abajo". Pues todo lo que hizo, pues no sirve de nada. Porque pues solamente se apartó de algunas cosas, pero lo más importante, que es la comunión con Dios, él la dejó. Por eso hoy en día tenemos a muchas personas que conocen mucho, personas que ven muchos videos, ven muchos debates, que les gusta y están enterados de los mejores chismes de la farándula cristiana y saben mucho, pero su carácter refleja que no han estado con el Maestro, que no han estado con el Señor en esa profunda comunión, que se pueden saber todos los libros de la Biblia y les gusta debatir con los hermanos y les gusta tirar frases acá que retumban, ¿no? Frases que, wow, te quedan sorprendidos, pero al momento que pasa algo son bien enojones, están llenos de amargura, te ven con menosprecio, ven menos a los demás, se creen mejor que otros. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Bueno, le falta lo importante que es estar cerca del Señor. En el libro de los Hechos, capítulo 4 versículo 13, tú lo puedes buscar, cuando Juan y Pedro estaban delante del Sanedrín, ellos se dieron cuenta que ellos eran personas que eran según comunes y corrientes, ¿no? Del vulgo. Y dicen, pero reconocían que ellos habían estado con Jesús. Qué padre es eso, ¿no? Que ellos reconocían que Pedro y Juan habían estado con Jesús. De hecho, hasta cuando Pedro traicionó al Señor, cuando estaba ahí calentándose con otras personas, dice, tú hablas como ellos. Hasta ahí se dieron cuenta que Pedro había estado con el Señor. Que no nos vaya a pasar como la historia o la parábola del fariseo y del publicano. Que el fariseo aparentemente hizo todo lo que debía de hacer. Y subió al templo, dice la escritura, y de la misma manera subió el publicano que aparentemente
pues no había hecho nada de lo que debía de hacer. Pero uno dice que estaba orando y decía: "Señor, te doy gracias porque no soy como este, soy mejor, y yo sí ayuno 2 3 veces por la semana, doy más de lo que tengo que dar". Y el otro dice que no podía ni siquiera alzar su mirada, sino que dándose golpes de pecho decía: "Ten misericordia de mí, sé propicio a mí, que soy un pecador". Y Jesús les hace la pregunta, le dice: "¿Cuál de los 2 bajó, justificado?". Y mira eso, hermanos, porque nosotros cuando vamos a la iglesia queremos salir siendo más como Cristo, ¿no? A veces ese es mi deseo. Pero en esa parábola, uno bajó justificado y otro que subió a tener comunión con Dios, bajó no pareciéndose más a Cristo, pareciéndose más al diablo. Bajó lleno de orgullo, bajó con el pecho inflado. Así que es importante cómo es nuestra vida de comunión con el Señor, porque el Señor tiene su manera de mostrarnos que nosotros también necesitamos su misericordia. Eso es lo que sucede, hermanos, cuando estamos cerca de Dios. Así que esa es la dinámica de nuestra santificación. Nuestra obediencia, sin descuidar, o nuestra obediencia nos tiene que llevar a tener esta comunión con Dios, el postrarnos delante de Dios, y eso nos va a transformar. Nosotros lo podemos ver cuando Moisés entraba a la tienda de reunión del libro de Éxodo, cuando salía dice que su rostro resplandecía, porque había estado con el Señor. Así que, ¿qué implica ser santificados? Ser santificado, en palabras sencillas, es ser como Dios, es pertenecerle a Dios, porque Dios dice, sean santos porque yo soy santo, o sea, eres mío. Entre más tu vida esté entregada a Dios, vas a ser más como Dios. Entre más tu vida esté entregada a su obediencia y a la dulce comunión con nuestro Dios, más nuestro carácter va a ser formado a la imagen de Cristo. En otras palabras, estarás más cerca de Dios. Yo sé que a veces eso puede sonar un poco eh, equivocado porque dicen, no, pues Dios está cerca de todas las personas. Bueno, lo que nos enseña el libro de Levítico y el libro de Éxodo es que había ciertos lugares en el tabernáculo para acercarse y estar más cerca de Dios. La gente solamente podía llevar al atrio, ¿verdad? Las personas del pueblo, a pesar de que Dios los había escogido a ellos, solamente podían llegar al atrio. Los sacerdotes podían llegar solamente al lugar santo, pero solamente Aarón podía tener acceso al lugar más cerca de Dios, que era el lugar santísimo. Y cada uno de esos niveles tenía sus responsabilidades. Nos habla hasta de a veces de niveles de santidad, niveles de responsabilidad, niveles de requisitos y obligaciones. Por eso les pasó lo que les pasó a Nadab y a Abiú, porque Dios aún no les había dicho cómo entrar al lugar santísimo. Esa instrucción llegó hasta el capítulo 16. Y como Nadab y Abiú no esperaron a la instrucción del Señor, ellos quisieron entrar como ellos pensaron, tal vez intoxicados con fuego extraño. Y dice que cuando quisieron entrar detrás del velo, salió fuego de delante de Jehová y los consumió. Nadab y Abiú, como decimos nosotros, no comieron ansias porque tal vez ellos les iba a tocar un día porque ellos eran hijos de Aarón. Se impacientaron. Ellos también, tal vez un día les iba a tocar entrar detrás del velo. Pero hasta ese momento Dios no les había dado instrucciones y hasta ese momento Dios había escogido solamente a Aarón, su padre, para hacerlo. Pero ellos no quisieron esperar y quisieron traspasar el velo. Ser santos, hermanos, nos habla de pertenencia, nos habla de eh, estar más cerca de Dios, es lo que implica ser santificado. En términos del diario vivir, ser santo significa una rendición total a la voluntad de Dios, con el propósito de pertenecerle cada vez más y más. Cuando de repente Dios le da estas leyes de los animales, tal vez alguien puede decir, híjole, es que a mí se me antoja un camello. Sí, pero Dios dijo no. Ay, es que a mí se me antoja un murciélago. Pues sí, pero Dios dijo que no. Entonces, entre más ese diario vivir, ellos lo sometían a Dios a través de su vida eh, de apartarse de estas cosas. Ellos estaban entrando en esta comunión con Dios, ellos estaban eh, perteneciendo más y más a Dios. Y eso es lo que Dios nos llama a nosotros, que le pertenezcamos más y más a Dios en nuestras emociones,
en nuestros sentimientos, en nuestros sueños, en nuestros anhelos, en nuestra vida entera, que día tras día nosotros podemos entregar más y más de nosotros. Porque, hermanos, esto es lo más valioso que nosotros tenemos, nuestra vida, lo que nosotros somos, nuestro tiempo, nuestras emociones, nuestros sentimientos, todo que nosotros sean entregados cada vez más al Señor. Que cuando nosotros queramos guardar rencor, nosotros veamos lo que dice la Escritura, que perdonemos a los que nos ofenden. Que cuando nosotros queremos ir tras las cosas que el mundo va, que volteemos a la Escritura y ver los límites que Dios nos ha puesto para que nosotros podamos andar por ellos. Ah, hay algo que sucede hoy en el cristianismo, ¿no? Que hay muchas preguntas que dicen, ¿puede un cristiano tomar alcohol? ¿Puede un cristiano hacerse un tatuaje? ¿Puede un cristiano ver la película de Chucky 3? Ir al cine? Pues hermanos, no hay eh, cuando yo escucho estas preguntas, y lo he compartido con el pastor Ricardo, escucho a cristianos decir, ¿qué tan cerca puedo vivir al límite de la misericordia de Dios? O sea, así como vemos en el libro de Génesis, y vemos que Sodoma y Gomorra estaban en un lugar y, ay, se me olvidó su nombre, el hermano de Abraham. Bueno, el hermano de Abraham, perdón, se me olvidó. Él puso su tienda a las orillas de Sodoma. O sea, él dijo como un cristiano, ¿qué tan cerquita puedo llegar yo de Sodoma sin quemarme por el fuego? Pero después, cuando avanza la historia, Lot, perdón, sí, Lot, este, vemos a Lot siendo diputado de ahí de Sodoma, de Gomorra, no sé qué era, estaba ya a las puertas de reunión, pero no se dio cuenta de los límites, no puso un límite. O sea, Dios aquí le empieza a marcar los límites de su santidad. Y él les dice, manténganse en la esfera de mi santidad a través de la obediencia, a través de apartarse de este tipo de cosas. En segunda de Corintios, capítulo 6, el apóstol Pablo escribe algo que tiene mucha relación con el libro de Levítico y que hay un lenguaje que hace referencia a eso. Dice, segunda de Corintios 6:14, dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. Entonces, imagínate si un judío que estaba en el tiempo de Moisés y que se iba a su fábrica y en la fábrica de este judío había egipcios, había moabitas, es un ejemplo, no estoy diciendo que eso sucedía, pero para ilustrar esto, ¿no? Y que de repente dentro de la mesa en la hora del lonche estaba, pues este judío tenía ahí su corderito que había cocinado y el egipcio tenía un camello y el otro tenía un murciélago, el otro tenía una rana, el otro trajo víbora de comer. Estoy seguro que el judío se sentía hasta incómodo de estar ahí, porque sabía que esas cosas Dios le había dicho a él que él se alejara de ellas. Y que si alguien le decía, oye, ¿quieres poquito de mi murciélago? ¿Quieres poquito de mi víbora? ¿Quieres poquito de mi ratón? Él dice, yo no puedo. De hecho, es una de las cosas que sucede en el Nuevo Testamento con Pedro. ¿Recuerdan cuando empieza a él tener esta visión antes de ir a Cornelio? Él ve que descienden figuras, ¿no? De animales, cerdo y reptiles. Muchas cosas. Señor, nada de esta cosa ha tocado mi boca, porque esto es profano, esto es común. Tú le has dicho que es inmundo. Y después el Señor le dice, no llames inmundo de lo que yo he purificado y limpiado. Pero esa es otra enseñanza. Entonces aquí dice Pablo, no os unáis en un yugo desigual porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas y qué concordia Cristo con Belial o qué parte del creyente con el incrédulo y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, vean esto, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. O sea, apártense de lo contaminado, apártense de lo que pone en peligro su comunión, apártense de aquello que amenaza este estado de santidad en la cual Cristo ha derramado sobre nosotros. Dice, y no toquéis lo inmundo, pero vean esta promesa, y yo los recibiré. Qué maravilloso es esto, ¿no? Cuando leo esto,
porque a veces nosotros no queremos apartarnos de ciertas actitudes o de ciertos pecados que pensamos que si lo dejamos nos vamos a morir. El Señor dice, no, si tú te apartas, yo te recibo. Si tú dejas aquello que te ha contaminado, lo dejas atrás, yo te recibiré. Y vean lo que dice, versículo 18, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Estos versículos del apóstol Pablo están maravillosos porque esta promesa está relacionada con el servicio útil para el Señor. Sí, porque es en esta intimidad con Dios, cuando nosotros nos apartamos de aquello que pone en peligro nuestra comunión, el Señor nos recibe. Él nos da de su revelación, Él nos da de esa unción para poder servir con poder, como nos enseñaba el pastor David en el Congreso. Y sí, en una parte nosotros somos limpiados únicamente por la sangre de Cristo. La sangre de Cristo es la que nos ha limpiado y purificado de toda maldad. Eso es una verdad. Por aquí hay un mandamiento también. En otro aspecto, Dios quiere que nosotros llevemos a cabo esta limpieza, no con un corazón pasivo, sino con un corazón que está siempre constantemente viendo qué es lo que puede amenazar nuestra comunión con Dios. Nosotros, ahora, con el poder del Espíritu Santo, colaboramos en nuestra limpieza, despojándonos de todo peso y de pecado que nos asedia. Así que, hermanos, este llamado a perfeccionar la santidad en el temor de Dios es un temor que está motivado por el amor de Dios para nosotros. Más que un miedo o una fobia, es un llamado a confiar en Él. Porque regresando al libro de Levítico, Dios no le dice al pueblo por qué no deben de comer camello, por qué no deben de comer víboras, por qué no deben de comer camarones o las cosas que se arrastran dentro. Yo sé que a algunos les gustan los camarones o por qué no podían comer cerdo en el pueblo de Israel. No les da una explicación científica, solamente les dice no lo hagan. Y el pueblo de Israel debía obedecer porque ellos estaban reconociendo que, primero que nada, ellos confiaban en Dios y ellos confiaban en el amor de Dios. Que lo que Dios les pedía era algo que era para su bien, que era para su provecho. Lo que nosotros encontramos en el libro de Levítico es que Dios no le dice solamente estos mandamientos para que no mueran. Él les da estos mandamientos para que ellos vivan, que es una cosa maravillosa, ¿no? Que a veces solamente pensamos en que Dios quiere que dejemos ciertas cosas porque quiere mantenernos aburridos y mal, pero no, Dios anhela que nosotros vivamos y que disfrutemos de una vida como la vida que Él tiene, una vida apartada. La santificación implica que Dios nos ha recibido y todo lo que rodea a Dios es santo, es único como Él es, de manera que ahora ya no pertenecemos nosotros a la esfera de lo común y corriente. Hemos sido apartados para Dios y para su servicio, y ahora hemos sido consagrados para Él, para estar cerca de Él, para pertenecerle más a Él. Ya no somos personas comunes y corrientes, ya no somos personas ordinarias. Desgraciadamente, yo creo que todos hemos visto personas que en algún tiempo ellos sirvieron al Señor con mucho amor, que en un tiempo ellos se consagraron al Señor, pero de pronto se apartaron y que hoy en día viven vidas comunes y corrientes, viven vidas normales, como si Dios no hubiera hecho nada en sus vidas, trabajan, van al cine, van al parque, se van a la pulga los domingos, tal vez, o se van a jugar fútbol y viven una vida común y corriente. Y eso, hermanos, es algo, para aquellos que hemos conocido el amor de Dios, es algo terrible. Es algo que yo no quisiera experimentar y le pido al Señor que me guarde mi corazón. Pero, ¿saben? Es algo que nos muestra en la Escritura que tal vez Sansón quería. Recuerdan que Sansón era una persona que Dios había santificado para su servicio y que Dios había derramado sobre él una fuerza sobrenatural y que él no era una persona ordinaria, era una persona extraordinaria. Pero cuando estaba ahí a las piernas de Dalila,
y Dalila le angustiaba, dice que su alma fue reducida a mortal angustia, o sea que ya estaba Sansón fastidiado ya. Ella le dice, revélame tu secreto, y él le dice, ¿sabes qué? Navaja nunca ha pasado sobre mi cabeza, dice, sino que cuando me las corten, dice, seré como todos los hombres. Y tal vez en ese seré como todos los hombres, pudiéramos leerlo como un deseo de Sansón, de decir, ¿sabes qué? Estoy cansado de estar luchando, ni luchaba, ¿no? Pero, ¿sabes? Ya, quiero ser común y corriente, ya quiero ser normal y disfrutar la vida porque pareciera que Dios nomás nos quiere poner reglas. Y ahí dice que el espíritu ya lo había dejado y se volvió como un hombre normal, sin fuerza. Hermanos, ¿cuál es la base de nuestra santificación? ¿Por qué quisiera alguien someterse a Dios y a sus leyes? ¿Por qué Dios quisiera someterse a lo que Dios nos manda dentro de su palabra? Pareciera que algunos lo interpretan de esa manera. Algunos dicen, no, no, yo sí quiero ir yo no voy a leer con los cristianos porque ahí no te dejan hacer nada. Acá con estos otros, ahí sí te dejan. Hasta el padrecito lleva baile, lleva grupos norteños y demás. Ahí sí te dejan hacer cosas, acá no. Hermanos, ¿por qué una persona quisiera santificarse más a Dios? ¿Por qué alguien quisiera someterse a sus leyes y a su palabra? Hermanos, porque Dios ha revelado su carácter y su plan a través de sus leyes. Dios se ha revelado a nosotros y lo hemos podido conocer de una manera especial. Y Dios lo hace de una manera especial en el libro de Levítico. Desde el capítulo 18 al 20, el Señor empieza a compararse y a contrastar su carácter noble y puro con el carácter corrompido de los dioses de los cuales los cananeos servían. Él les dice, tú lo puedes leer ahorita por el tiempo, Levítico 18, del 1 al 5, le dice, cuando entren a la tierra, no hagan las cosas que ustedes veían que se hacían en Egipto y no tomen las costumbres de las personas que están en Canaán, porque ellos sirven a otros dioses y ellos tienen otras reglas. En ellos encontrarás incestos, encontrarás adulterio, encontrarás violencia, homicidios, encontrarás a padres sacrificando a sus hijos a Moloch, a sus hijos pequeños arrojándolos al fuego. Y Dios dice, yo no soy así. Yo no tengo nada que ver con estas prácticas. Yo soy vida para ti. Y yo quiero que lo veas. Levítico capítulo 18. Es lo que Dios les dice, la razón por la cual una persona puede confiar en Dios. Dice Levítico 18:5, dice, por tanto guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, las cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. Y le firma, yo Jehová. Dios no tiene nada que ver con estas prácticas. Entonces Dios le dice, yo quiero que me obedezcan, no solamente para que no mueran, no, yo quiero que me obedezcan para que ustedes vivan, porque yo soy vida. En mí el matrimonio está seguro, tus hijos están seguros. Yo no les voy a pedir que los arrojen al fuego. No, yo te voy a pedir que los hagas como saetas para que los lances a que sigan alcanzando y hagan cosas maravillosas para mi reino. Tu familia está segura, tu cuerpo. Si tú haces caso, les decía al pueblo de Israel, ustedes van a aguantar la jornada en el desierto. Solamente obedézcanme, confíen en mí, tengan esta relación conmigo en amor. Hermanos, esto es algo tan maravilloso, porque en verdad no perdemos absolutamente nada, al contrario, ganamos todo cuando nosotros nos decidimos y consagramos nuestra vida al Señor. Y esto se refleja en nuestro servicio a Él, en un servicio más maravilloso. Eh, el entrar en esta relación con Dios es decirle al Señor, Señor, tu sabiduría ahora es mi sabiduría. Ya no confío yo en mi propia sabiduría. Yo quiero hacer las cosas como tú lo has mandado. Yo quiero escoger lo que tú dices que escojamos, qué camino debo seguir. Yo quiero hacer las cosas conforme a lo que tú digas que hagamos y que vayamos a donde tú quieras que vayamos y que hablemos lo que tú dices que hablemos y que pensemos lo que tú dices que pensemos. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios tirano, controlador, dictador, que solo quiere que hagamos lo que Él dice. No, sino porque dice, porque yo soy vida para ti. Vida
como la de una planta que nunca muere, vida como la de un río que nunca se seca, vida como la de un campo que siempre está verde, vida como la de un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Bueno, recordemos que lo que dice la escritura es que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Por eso nosotros dentro del Nuevo Testamento, cuando abrimos nuestra Biblia en Romanos capítulo 1, nosotros encontramos lo que dice esto el apóstol Pablo. Y con esto quiero ir cerrando. Dice Romanos capítulo 1, dice, Romanos 1:1 dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Y aquí Pablo reconoce que él fue apartado para el servicio a Dios, así como tú y yo, fuimos apartados para el servicio de Dios. Fuimos apartados de lo común, de lo débil y menospreciable, Dios tomó para él mostrar su gloria. Y dice en el versículo, si le seguimos, hasta el versículo 5 dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia en la fe a todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, está hablando de la iglesia, llamados a ser de Jesucristo. Y a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Vamos aquí tres llamados, ¿no? El llamado a ser apartados para su servicio, el llamado es a ser más de Cristo. Y eso es el punto de la santificación, que seamos más de Él. Dice, ustedes también son llamados a ser de Jesucristo y que nuestra vida sea más de Él. Y todos los que están llamados, llamados a ser santos. Así que esto no es un asunto del Antiguo Testamento. Esto no es un asunto de legalismo con libertad. No, no. Esto es un asunto que está arraigado dentro del corazón de Dios. En Primera de Pedro, Pedro toma este lenguaje y dice en Primera de Pedro 1:3, dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad completamente en la gracia que os traerá cuando Jesucristo se ha manifestado como hijos obedientes. No os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en nuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y por último, en la carta de Judas, el penúltimo libro de la Biblia, al final, cuando Judas le llama a la iglesia y los exhorta, él le dice lo siguiente, en el versículo 21 dice, conservaos en el amor de Dios. ¿Qué significa esto? El conservarse en el amor de Dios es conservarnos dentro del círculo de lo que Dios ha aprobado, conservarnos dentro de su ley, conservarnos dentro de su palabra. Así que, hermanos, un servicio eficaz, un servicio que es productivo y que es útil para el Señor, es un servicio que sí, primeramente busca obedecer al Señor, pero que también busca esta comunión que lo va transformando. Y nuestro servicio va a ser más, iremos perfeccionando nuestro servicio al Señor y nuestro carácter irá creciendo. Yo estoy seguro que tal vez tú puedes decir, yo no soy el mismo servidor que era hace 10 años. Y espero que sea algo para bien. Tal vez antes eras más impaciente, eras más duro, tal vez antes eras más orgulloso, pero ahora, por medio de esta comunión con Dios, podemos nosotros empezar a caminar y ser más como Cristo y poder vivir más como Él. Espero, hermanos, que esta enseñanza les haya servido bastante y que les ayude tal vez también a entender un poco este libro de Levítico para que aquellos que se quedaron truncados en su plan de lectura cuando llegan al Levítico digan, ah, bueno, parece que sí tiene algo bueno este libro. ¿Qué les parece si oramos para terminar este tiempo? Señor, te damos gracias porque en verdad tú nos has hecho un llamado, Señor, tan alto y tan sublime, un privilegio tan grande, Señor, que servirte, que nosotros queremos usar de todas las herramientas que tú nos has dado para poder servirte a ti, Señor, con integridad y con pureza en nuestro corazón. Ayúdanos a limpiarnos de las cosas que nos han contaminado, Señor, y tal vez han contaminado nuestro servicio.
Limpia nuestras manos, Señor, limpia nuestros pies, nuestros ojos, nuestra boca, nuestros oídos. Tal vez hemos descuidado nuestro tiempo de preparación y llegamos al servicio a servir, al ahí se va, a la mera hora, no nos tomamos el tiempo. Pero hoy, Señor, queremos hacer caso a tu palabra y prepararnos, Señor, tomarnos en serio este llamado que tú nos has hecho. ¿Y cómo no amarte, Señor, si tú nos has amado primero? ¿Cómo no amarte, Señor, si podemos ver a tu Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario? Y el Señor Jesús dijo que aquellos que te aman obedecerán tu palabra. Nosotros te amamos, Señor. Sigue prosperando la obra, Señor, en esta congregación y en el corazón de cada uno de mis hermanos en esta congregación, Señor. Y en aquellos, Señor, que también podrán escuchar este mensaje. Doy gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Muchas gracias, Pastor Isaí, por la palabra puntual para nuestra vida. Una gran bendición. Que el Señor te siga usando. Envíales nuestros saludos, por favor. Si no nos están viendo, nuestros hermanos de allá de Casa de Oración San Antonio, que el Señor les Seguro. bendiga, que siga haciendo prosperar su obra. Saludos a la familia también, a tus hijitos, tus hijitas, tu esposa. Sí. Dios les bendiga. Les mandamos un fuerte abrazo. Y bueno, para todos los que nos están viendo, pueden ver el canal de Casa de Oración San Antonio en YouTube y en Facebook. Pueden ver ahí las alabanzas, las predicaciones. Y bueno, pues de esta manera nosotros recomendamos lo que conocemos y lo que está alineado también con la línea que nosotros predicamos. Así que bueno, gracias, Pastor Isaí. Dios les bendiga a todos. Que tengan muy buenas noches. Dios les bendiga. Un abrazo.